Adelante, Ken. Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto estar arrancando las nuevas actividades de este nuevo año calendario. De parte de toda la mesa directiva, la nueva mesa directiva de ACOM, les quiero dar esta pues muy cálida bienvenida, decirles que estamos muy contentos y muy emocionados de estar arrancando un nuevo ciclo de actividades con ustedes. Y pues de parte de Claudia, Mariano y Laura y su servidor, pues aquí estamos para servirles y esperemos tener un súper año juntos con ustedes y sus escuelas, ¿no? Y digo, realmente seguimos con proyectos muy grandes para este año, o sea, con temas muy padres, pero por supuesto teniendo que ajustarnos a lo que es la pandemia, ¿no? A las realidades de esta nueva ola que nos está pegando y las actividades, ¿no? Y pues, por ejemplo, una de las actividades que estamos contemplando es un congreso anual presencial, pero pues, por razones obvias lo vamos a tener que pasar hasta el segundo semestre, o sea, hasta el semestre que viene, y no hacerlo ahorita, y son ajustes como esos que pues, nos ha tocado vivir en estos últimos 2 años y que vamos a seguir teniendo que ajustar, pero pues, digo, realmente son actividades como la de hoy que nos dejan seguir juntos y seguir pues, participando y seguir construyendo esta gran asociación que es ACOM, ¿no? Entonces, realmente pues, me da gusto hoy darle el banderazo y decir que hoy estamos con esta plática arrancando los miércoles de ACOM, una vez más, y realmente tenemos una serie de pláticas muy buenas en camino, que les haremos llegar más información más adelante, pero quisiera ahorita pasar la palabra a nuestra vicepresidenta, Claudia Rojo, que va a moderar la plática de hoy, va a hacer favor de presentar el gran orador que tenemos para ustedes. Entonces, Claudia, te paso la palabra, por favor. Muchas gracias, Ken. Bienvenidos a todos. Es un gusto comenzar este 2022 con su asistencia y con su interés. Hemos visto mucha actividad en el chat y bueno, la idea de esta sesión es escuchar lo que nos tiene que compartir el doctor Eduardo Andere, que en un momento estará con nosotros, y posterior a ello también compartir nuestras experiencias de inicio de ciclo de esta segunda parte del ciclo, porque hemos visto en el chat que hay mucha inquietud, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Cómo nos está resultando? Y siempre ha sido el lema de ACOM el compartir y no competir. Sabemos que nuestras comunidades son distintas y que de alguna forma lo que me funciona a mí no le puede funcionar a otro, pero sí nos ayuda en la curva de aprendizaje el saber qué está pasando con las familias en México y bueno, seguir de la mano de especialistas tan connotados y tan actualizados como es el doctor Eduardo Andere, quien nos aceptó dar la patadita de inicio a esta mesa directiva y al 2022 con las escuelas multiculturales de México. Doctor Eduardo Andere, bienvenido. Gracias, Clau. ¿Cómo van sus libros, doctor? ¿Qué nos tiene de nuevo? Ahí van. Bueno, tengo los que ya seguramente conoces, los que se publicaron el año pasado, el año antepasado, justo en el mes de la pandemia. Entre marzo y abril del 2019 se publicaron 2 libros, uno en México y uno en Nueva York. El de México se llama Aprender, Emociones, Inteligencia y Creatividad, y el de Nueva York se llama The Future of Schools and Teacher Education, a partir de la experiencia finlandesa. Obviamente, bueno, pues el timing no fue el más adecuado, derivado del tema de la pandemia. Y el libro de Nueva York lo traduje al español y se publicó hacia finales o principios del año pasado. Perdón, decía 2019, pero en realidad fue 2020. Y luego se tradujo y se publicó por ahí de marzo o abril del año pasado en una versión al español actualizada a la pandemia y con un nuevo capítulo. Y justo hoy estaba hablando con los editores porque tengo un nuevo manuscrito que espero que salga como en unos 2 o 3 meses y que tiene que ver con el aprendizaje en la era de la incertidumbre, ¿no? En la era del cambio y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues en eso ando, ¿no? Qué maravilla, doctor. Necesitamos estar súper al día. Todo es un constante cambio. Y bueno, pensando en esto de cómo está la situación mundial y los cambios sociales y la economía, necesitamos innovar para sobrevivir. Eso es un hecho. Muchos países, muchas escuelas estamos en la misma situación de pandemia y de incertidumbre. ¿Usted cree que existe una sola solución para cada país, cada escuela, cada comunidad, o cada quien tiene que encontrar su camino a pesar de las regulaciones?
Bueno, o sea, pues, hay cosas que son comunes, estándar, digamos, en la pedagogía, ¿no? O sea, hay principios pedagógicos universales a los que me referiré más adelante, pero algunos de ellos que tienen que ver con flexibilidad, que tienen que ver con la importancia del maestro, que tienen que ver con cómo adaptarse a la era de la innovación. Pero todos estos principios universales pedagógicos que son ciertos aquí y en Finlandia, o Nueva Zelanda o China, porque estamos hablando del aprendizaje de seres que son similares, que son los seres humanos y que tienen un funcionamiento cerebral similar, se tienen que adaptar a las condiciones contextuales, no solo de cada país, ¿no? Ni de cada zona o región, sino de cada escuela, y no solo de cada escuela, sino de cada aula. Y ahora con este nuevo mundo de la pandemia, pues no solo de cada aula, ¿no? Porque antes, en la era de la prepandemia, digamos, en febrero del 2020, unos semanas antes, y todos los años anteriores o las décadas o los siglos anteriores, más o menos los maestros controlaban el ambiente de aprendizaje de aula, ¿no? Pero ahora con este mundo de la educación a distancia, digitalizada, híbrida o totalmente a distancia o combinada o como le queramos llamar, los maestros no controlan el ambiente de aprendizaje, porque el ambiente de aprendizaje está en el lugar que normalmente es el hogar de cada uno de los niños o de los jóvenes que está estudiando. Y el maestro antes podía más o menos observar su salón de clases con 20 o 30 estudiantes y sentarlos de alguna o de otra manera y pedirles que hablaran o no hablaran en un espacio físico contenido. Y ahora pues los maestros se tienen que acostumbrar a interactuar con alrededor de 20 o 30 diferentes espacios que definen el ambiente de aprendizaje para ese niño, para ese joven. Entonces necesitamos maestros mucho más actualizados en el tema de la educación durante la pandemia. Cierto, como decía al principio, hay principios, valga la redundancia, hay principios generales, universales, pero siempre contextualizados a la situación que estamos viviendo. Ya tenemos datos de cómo nos ha ido a papás, a maestros, a directivos de escuelas con respecto a la educación a distancia en México. Bueno, poco a poco van saliendo. De hecho, vimos algunos de esos datos en el seminario de diciembre 11, en el presencial, que si ahorita lo anunciaran no se podría dar, obviamente. Pero sí tenemos algunos datos de cómo les fue a las escuelas en general, de acuerdo con un par de estudios que realizó Profeco, si no me equivoco, para saber cuáles eran las condiciones de las escuelas, sobre todo en términos de cuánto habían perdido la matrícula, de cuáles son los costos financieros de las escuelas, cuáles han sido las escuelas más afectadas, etcétera, etcétera. Sí existen esos datos, no los tengo ahorita a la mano, pero lo vimos en el seminario del 11 y los voy a presentar en el nuevo seminario a partir del 27 de enero. Pero sí existen. Ya estaremos acompañándolo en esos seminarios para tener los datos más precisos. Y bueno, qué bueno que ya existe una métrica. Justo hace unos días escuchaba una epidemióloga, que decía que el único empleo en el que no quisiera estar ahorita ni en ningún zapato de un directivo de colegio, porque la decisión que tome no va a quedar bien con alguien, seguro. Entonces creo que es importante también saber cómo nos ha impactado a los directivos realmente ya con métricas formales, ¿no? Claro, aunque no creo que tengamos ningún estudio concreto de cómo les ha ido a los directores a los directores mexicanos en términos de la pandemia. Yo hice algunas entrevistas con algunos de ustedes
las cuales voy a presentar los resultados. No es una encuesta aleatoria. No conozco ninguna encuesta aleatoria de la reacción o el estado del arte, digamos, en el liderazgo escolar, pero no es muy difícil conocerlo, ¿no? Platicando con algunos de ustedes, más o menos uno puede saber que han sido años difíciles, pero lo que yo observo a partir del año de la pandemia es que ahora hay una especie como de ya sé qué hacer y que no lo sabíamos en marzo del 2020. En marzo del 2020 no sabíamos ni qué tecnología utilizar, los maestros no sabían ni qué era Zoom, ¿no? Y cómo le vamos a hacer y cómo coordinarnos con los papás. Ahora las escuelas pueden navegar fácilmente entre una semana y otra semana de presencial a digital, ¿no? Y las autoridades en el país están presionando porque se vayan a presencial otra vez, y muchas escuelas particulares están todavía híbridas o a distancia, y yo los veo mucho más tranquilos, ¿no? Después de todo, la teoría de inteligencia o sobre la inteligencia dice que el desafío mejora la capacidad de decisión. Y todos nosotros, sobre todo ustedes, directores o directivos de las escuelas, y los maestros también, por supuesto, fueron desafiados en condiciones de emergencia de manera muy rápida para solucionar el problema de la enseñanza y el aprendizaje durante el 2020. Yo con todo y que estamos viviendo ya no sé cómo llamarle, si tercera o cuarta ola de contagios, ¿no? Yo veo más tranquilos, digamos, más relajados a los directores. Antes de darle la palabra a Carmen Salazar, de Colegio Ameyali, que también ya tiene algunas inquietudes, me gustaría preguntarte, desde mi perspectiva, y creo que algunos compañeros coincidirán, los papás de hoy, ahorita en tercera ola, cuarta ola en la que vayamos, están esperando que las escuelas demos todo en términos de habilidades blandas, o sea, de gestión de emociones, y en habilidades duras, en cognitivo. Entonces, esta pequeña población, no sé, el 12% de la población mexicana tiene acceso a la educación privada. ¿Está en lo correcto en exigir esas dos vertientes? Bueno, o sea, yo creo que depende de qué nivel educativo estemos hablando, claro, ¿no? Primaria, secundaria. No es lo mismo papás de niños de preescolar o de educación inicial que papás de jóvenes de universidad, ¿no? O de preparatoria, ¿no? Las realidades son completamente diferentes. Y como tú lo sabes, y quienes han participado en mis seminarios lo saben, que el enfoque sustancial en el proceso de aprendizaje adecuado a las etapas de desarrollo de los niños y jóvenes es reforzar las emociones en los primeros años para que puedan aprender las cogniciones, digamos, en los años más avanzados, y no hacerlo al revés. Y aquí debemos también educar a los papás, ¿no? Creo que los papás se convierten en coeducadores, ¿no? del proceso de educación, sobre todo en la educación a distancia y sobre todo para los pequeños de educación preescolar y los primeros años de primaria. Sin los papás aliados, digamos, del otro lado de la pantalla, es muy difícil y es extraordinariamente exhaustivo para los maestros tratar de mantener a los niños, y además es inadecuado, digamos, desde el punto de vista pedagógico, forzar a los pequeños de 3 o 4 años de edad a estar recibiendo lecciones constantemente sin tener una interacción humana directa con un adulto. Entonces, en este caso, la presión de los papás debe ser respondida por la escuela con este conocimiento
de que primero las emociones para después aprender las ecuaciones, ¿no? Primero vamos a trabajar nuestras emociones para aprender las ecuaciones. Ahora que ya no las trabajamos, que ni en la escuela ni en el hogar trabajamos las emociones, bueno, pues el manejo emocional para niños o adolescentes o jóvenes, ya en los años de secundaria y preparatoria, se convierte en un tema súper importante, pero va a ser extraordinariamente más difícil por no haberlo trabajado en los años anteriores. Entonces, uno de los grandes aprendizajes de la pandemia y que ya lo sabíamos en la pedagogía, pero había demasiada presión por parte de los padres de familia de meterle a la parte cognitiva, ¿no? De que mis hijos sepan ecuaciones cuadráticas a los 3 años de edad, porque si no, ¿qué les va a pasar a los pobrecitos en el futuro? ¿No? Una de las grandes lecciones de la pandemia es que eso es equivocado, ¿no? Adelantar las etapas es equivocado. Entonces, por todos lados surgieron estudios y lecciones de investigadores serios en el sentido de pongámosle mucha atención a las emociones. Y el hecho de que se llamen habilidades suaves o blandas es como una ironía, es como una bofetada, porque no tiene nada de suave ni de blando, ¿no? La autorregulación, la cooperación, el tomar turnos, el pensamiento crítico, ¿no? Las habilidades de pensamiento crítico que tienen un cimiento fundamentalmente emocional, ¿no? ¿Cuál crees que sería en términos de prestigio o de recursos humanos el querer contemplar ese todo para una institución educativa de educación básica? A ver, ¿puedes elaborar un poco más la pregunta, por favor? Queremos enfocarnos en también dar ese servicio completo, habilidades cognitivas y emocionales. ¿Para una institución educativa tendría algún costo en términos de recursos humanos o en términos... No, por supuesto que no. Yo nunca digo que no a las habilidades cognitivas. Hay mucho desarrollo de capacidad cognitiva para el pensamiento crítico, para la importancia de la empatía, para la importancia de la cooperación, ¿no? Tú mismo acabas de mencionar hace unos momentos que uno de los motos o de los principios de la asociación es cooperar o compartir y no competir, ¿no? Y bueno, pues eso se aprende a través de el desarrollo emocional. El desarrollo emocional no quiere decir cosas como enseñarles a los niños pórtate bien o hacer el bien es mejor que hacer el mal, etcétera, ¿no? Es ayudarles a los niños con el apoyo y a los jóvenes con el apoyo de los padres de familia a desarrollar hábitos que se incrustan en el cerebro como acciones automáticas en el largo plazo para que la cooperación, para que el deseo de estudiar, para que ponerme a leer en lugar de ver la televisión, comer comida nutritiva en lugar de comida chatarra se convierta en un hábito natural, ¿no? Como hacer ejercicio y cosas de ese tipo. Y ahí necesitamos de alguna manera intervenir, entre comillas, para que no se oiga fuerte la expresión, el cerebro de los pequeños y de los niños y de los jóvenes, también de nosotros los adultos, para hacer estas cosas bien que nos permitan entonces aprender de manera muy adecuada las cogniciones tan importantes que necesitamos para la vida adulta. Pero primero necesito instaurar en las mentes de los pequeños el deseo de aprender, que quieran aprender, la emoción de aprender, el gusto por aprender. Y eso se logra fundamentalmente en los primeros años de vida a través del juego, dirigido y no dirigido, planeado y libre. Y se requiere
mucha habilidad cognitiva tanto de los maestros como de los estudiantes para establecer estos cimientos. Si no hacemos esto, si nos vamos primero con las cogniciones y tratamos de hacer a nuestros niños lectores y escritores a los 3 años de edad y a los 4 matemáticos y que sepan cálculo diferencial e integral en primero de primaria, si tratamos de adelantar esta etapa, es como, para usar una metáfora, es como tratar de construir un edificio sin cimientos. ¿Ok? Un rato platicaba con Carmen de que en nuestro país hay un 54% de adultos que solo han llegado al nivel bachillerato. Carmen, ¿andas por aquí? Sí, hola, Carmen. Sí, hola, acá estoy. Hola, Carmen, ¿cómo estás? A ver, platícales a todos esa pregunta que me pareció muy interesante. Sí, es que recientemente en una plática que le escuché a Eduardo, él dijo algo que pues a mí me inquietó. Dijo que de los adultos que existen en México, el nivel de escolaridad del 54% es máximo bachillerato, o sea, preparatoria, pues. Lo cual quiere decir, pues, que muchos de los papás que son nuestros corresponsables en la educación, pues tienen un nivel máximo de preparatoria. O sea que no podemos, cuando tú hablas de tú a tú con un papá y le dices que pues que colabore contigo, no siempre estás hablando con un profesionista ni con una persona muy culta, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me inquieta eso. ¿Cómo podemos nosotros en las escuelas compensar esa situación? Porque obviamente, pues estamos pensando en que también hay que educar papás, pero no se dejan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos compensar? Sí me preocupa esa parte. Sí, recordemos que cuando los niños nos llegan a la escuela, en realidad son la punta del iceberg, ¿no? Si tenemos niños con problemas de aprendizaje o con problemas de bullying y todo ese tipo de cosas que están reflejando algo que está sucediendo o que ha sucedido por muchos años en el hogar. Pero bueno, regresando a tu pregunta o tu preocupación, Carmen, ese es el promedio, ¿no? Y es muy probable que los papás de los alumnos que van a sus escuelas sí tengan más educación que solo educación preparatoria. Porque cuando hablamos de este 54 o 55% de la población sin educación o solo con educación, hasta educación preparatoria, pues estamos hablando del promedio nacional, ¿no? Pero en general las escuelas particulares y algunas escuelas públicas tienen un proceso de selección, ¿no? En el cual mucho de este proceso de selección es, por supuesto, económico, sobre todo para las escuelas particulares, pero otro también es académico, ¿no? Y que papás que por alguna razón están más preocupados porque sus hijos reciban una educación que les permita después desarrollar educación universitaria y en las mejores universidades de México y del mundo. Normalmente este tipo de padres de familia son padres de familia que tienen más educación, que tienen más expectativas sobre los beneficios de la educación. Y muy probablemente tienen esas muy buenas expectativas porque ellos mismos han recibido los beneficios de mayor educación. Pero digamos, si nos vamos a los grandes problemas nacionales, ese sin duda es un gran problema nacional, ¿no? De todos los países de la orden, México es el país que tiene los niveles más bajos de cobertura de educación media superior. Estamos por debajo inclusive de nuestros cercanos regionales como Argentina o Brasil o Chile o Costa Rica, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que ese sea un problema para ustedes, es un problema para México, ¿no? Por supuesto que es un problema para México.
Es más, yo creo que es más importante para papás, del tipo de papás de las escuelas de ustedes, el hacerles ver la importancia de las mal llamadas habilidades suaves. No me gusta llamarles habilidades suaves o blandas porque parece que es uno soft, ¿no? Entonces, ay, no, pues en esta escuela no aprenden nada, nada más están jugando, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es, estamos construyendo los cimientos para que tu hijo, cuando tenga la edad apropiada, pueda aprender mejor matemáticas y literatura y pueda hacer ejercicios de pensamiento crítico de alto orden, sin que odie a la escuela y sin que odie a los estudios y sin que esté ulcerado o que viva todo el tiempo con tensión, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay todo un proceso de educar a los padres de familia, de que esta obsesión por una especie de hacer a los niños competitivos y competidores desde edades muy, muy pequeñas, al final del día lo que está lastimando es el desarrollo de su motivación intrínseca, que es la que realmente necesitamos para que el niño mantenga durante toda la vida esta actitud de estudio y de esfuerzo y de mejora constante. No se ve al principio, ¿verdad? No se ve al principio porque en las clases públicas, wow, ¿no? A los papás se les cae la baba si su pequeño de 3 años de edad ya está leyendo, ¿no? Y van con otra escuela y le dicen, ya mis hijos ya leen a los 3 o 4 años de edad y tienen conocimientos de música y de historia y de artes visuales que no tienen sentido para ellos, o sea, que no viene al caso, ¿no? Y se asombran por eso, en lugar de que los pequeños vayan a la escuela contentos, se desarrollen bien, estén desarrollando estas habilidades de compartir y de cooperar y de coordinarse, en lugar de habilidades para competir. Eso viene más adelante, ¿no? Y la literatura es tremendamente consistente en este sentido. Los niños sometidos a programas que buscan un desarrollo integral, un todo, como decías hace rato, Claudia, que es el desarrollo de las emociones y luego las cogniciones, ¿no? Y siempre habrá un desarrollo paralelo de ambos, pero que se desarrollan a partir de principios de motivación intrínseca. Hago las cosas porque me gusta, porque quiero, en lugar de que hago las cosas para ganar, ¿no? Y después los ponemos, digamos, a pruebas estandarizadas o pruebas de cómo les va en la vida. A los niños que aprendieron con métodos pedagógicos como los que estoy platicando, en lugar de métodos de adultos, en lugar de métodos de competir y de ganar desde el principio, son niños que mantienen durante toda su carrera una actitud de mejora constante. A diferencia de los niños que fueron educados para competir y ganar, ¿no? Porque quiero que seas el mejor, porque quiero que estés adelante, porque quiero que compitas, porque quiero que ganes. En la primera oportunidad que puedan van a dejar de crecer y de competir, ¿no? En el corto plazo, en una prueba estandarizada, tanto a los niños educados a través de la motivación intrínseca, hago las cosas porque me gustan y son buenas para mi desarrollo. Con los niños acostumbrados a a estudiar con educación extrínseca, hago las cosas porque me pagan o hago las cosas porque voy a ganar y por tanto me voy a llevar un premio. Pueden obtener resultados similares en pruebas de corto plazo, pero lo que sucede es que los primeros estudian y trabajan de manera relajada y los segundos estudian y trabajan de manera tensa. Y entonces se convierten en adultos que toda su vida van a estar tensos, van a estar ulcerados, ¿no? Por
competir. Esa es, digamos, una de las consecuencias de invertir el programa pedagógico en las etapas de desarrollo de los niños, ¿no? De no observar una educación integral de acuerdo a lo que los niños están listos para aprender de acuerdo a sus edades o a sus etapas de desarrollo. Espero haberme explicado bien. Eduardo, hace un momento estoy teniendo algunos problemas, pero bueno, tuve algún problema que me está incluso sacando. Espero que ya no me suceda. Ya me conecté a otro internet. Hace un momento Eduardo nos decía que que veía con mucha satisfacción que hemos progresado mucho tecnológicamente. Sin embargo, pues la situación mundial en cuanto a salud, economía y cambios sociales, pues está en crisis. Si la innovación es lo que nos va a sacar a flote, ¿crees que existe una solución para todos o cada escuela y cada nivel educativo tiene que buscar su propia manera de innovar y de abrir camino? Y más allá de eso, Carmen, porque al principio de la charla ya Eduardo nos decía que incluso más local todavía en el aula, cada quien tenía que encontrar su camino. Pero entonces, ¿dónde empezamos? ¿Con los padres de familia? ¿Con los alumnos? ¿Cómo? Sí. O sea, yo creo que tienen que trabajar en conjunto con todos, ¿no? Yo creo que ciertamente estamos en una era de innovación, en una era de cambio, pero no por la pandemia. O sea, esto del cambio ya era algo que veníamos trabajando desde el punto de vista de la pedagogía y desde el punto de vista de la política educativa, y seguramente ustedes también, ¿no? En las escuelas particulares y en las escuelas públicas, todo el mundo hablábamos que estábamos entrando a la era del cambio, que las cosas estaban cambiando tanto que lo que aprendían los niños y los jóvenes en la escuela o en la universidad probablemente ya no les serviría por el acelerado cambio tecnológico y científico de unos 50 años para acá, ¿no? Sobre todo desde la aparición y comercialización de las tecnologías de información y de comunicación, pero también con otras tecnologías. O sea, sí vivimos una era de innovación, vivimos una era de cambios, una de las características, digamos, con las que definíamos el cambio de siglo, ¿no? Las habilidades del siglo XXI, y hablábamos de esta habilidad de creatividad, que es una forma de innovar. Uno innova al resolver problemas nuevos, ¿no? O al crear productos nuevos, ¿no? Que es lo que llamamos propiamente creatividad. El primero le llamaríamos solución de problemas y al segundo creatividad. Y casi todas las listas de las habilidades del siglo XXI que publicaban los expertos o las agencias u organizaciones internacionales interesadas en las habilidades del siglo XXI incluían estos temas de innovación, tanto para solución de problemas como para la creatividad. Pero el tema es cómo enseñamos a las personas a ser innovadoras, cómo enseñamos en las escuelas esta habilidad tan mencionada de la creatividad. ¿Es algo que se puede enseñar o es una habilidad con la que nacemos, ¿no? Es una forma, ¿no? de inteligencia especial. Ya sabemos que la inteligencia en un porcentaje importante se hereda, ¿no? En otro porcentaje se adquiere o se modifica de acuerdo a los estímulos del medio ambiente. Bueno, ahora también sabemos que la creatividad está muy correlacionada con la inteligencia, está muy correlacionada con el conocimiento, pero también está muy correlacionado con el ambiente que les otorgamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en las escuelas y en los hogares. Con pandemia o sin pandemia,
el enfocarnos, digamos, al desarrollo de habilidades innovadoras para nuestros niños y para nuestros jóvenes es extraordinariamente importante, ¿no? O sea, existe... Estoy segura que Carmen te va a preguntar si las escuelas matamos la creatividad. Ya la No, estoy leyendo. eso decía este experto famoso Robinson, Ken Robinson de Inglaterra, que tengo entendido que falleció hace poco. Hemingway dijo mucho antes que Kent, que para qué sirve la educación, y dice, para detectar la basura. Y otros grandes pensadores han dicho durante muchos años que la educación echa a perder a las personas, ¿no? Y yo lo he dicho en mis seminarios, en mis diferentes seminarios, que el proceso de educación y de crianza echa a perder nuestros cerebros. Pero yo siento que además Espérame, de todo... todavía no acabo, permíteme. Todavía no acabo, Carlos. ¿Y en qué sentido los echa a perder? Cuando hablamos de educación y hablamos de crianza, ¿no? En realidad lo que estamos tratando de hacer es ordenar a los cerebros desinhibidos de los pequeños, ¿no? Y papás, ¿no? Todos nosotros, muchos de nosotros somos papás o fuimos papás de pequeños, ¿no? Y sabemos pues, que los pequeños en los primeros años de vida pues, necesitan cierta orientación, ¿no? Cierto, a veces llamados límites, en otras ocasiones llamados órdenes, en otras ocasiones llamadas obediencia, de acuerdo con las épocas, tratando de ser culturalmente adecuado, ¿no? El término que queramos utilizar. Pero cuando a nuestros pequeños les decimos no grites, no saltes, no llores, no hables, pide tu turno, etcétera, estamos desarrollando una habilidad socioemocional para que sepan vivir en sociedad. O sea, los estamos inhibiendo cognitivamente, les estamos diciendo esto no lo hagas, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. Ese desarrollo de habilidad socioemocional para que los pequeños se comporten bien cuando sean niños y luego jóvenes y luego adultos y que nos permita convivir en sociedad, al mismo tiempo limita el desarrollo de otra habilidad que se llama creatividad. Resulta que los cerebros más creativos son los cerebros desinhibidos, de acuerdo a la experiencia. Entonces, cuando decimos vamos a desarrollar habilidades socioemocionales, que tiene que ver con autorregulación, autocontrol, comportamiento social adecuado, aprender a compartir, al mismo tiempo estamos inhibiendo la capacidad de creatividad, ¿no? Entonces, uno de los grandes elementos para la educación del siglo XXI es el entendimiento de que si aprieto mucho por el lado de el desarrollo de habilidades para que los niños tengan habilidades socioemocionales, por el lado de inhibir cognitivamente a los niños, al mismo tiempo estoy reduciendo su habilidad creativa. Esto hace que las escuelas y los currículos y que las enseñanzas que estamos tratando de transmitir a los papás en el hogar, en el proceso de crianza, que tengamos mucho cuidado en mantener un balance adecuado, ¿no? Ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No hay una regla porque va a depender de cuáles sean las características de la personalidad de cada niño, ¿no? De los rasgos de la personalidad, y estos rasgos de la personalidad son heredados, ¿no?
cómo el maestro en el salón de clases y papá y mamá en el hogar van a presionar por el lado de la inhibición cognitiva o van a soltar para permitir que la desinhibición cognitiva se desarrolle en los jóvenes y en los niños y en los jóvenes. Esto, que parece muy sencillo en la forma de explicarlo, es, yo creo que la esencia del nuevo pedagogo, de la nueva pedagogía del siglo XXI. Cómo hacer ese justo balance. Y ahí la apuesta para un buen desarrollo es transmitirles este conocimiento a los padres de familia, insistir constantemente con los padres de familia que entiendan lo que está pasando adentro del cerebro de sus niños, que es el que manda, digamos, a la conducta de los niños y de los jóvenes, y de nosotros también, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de educación de niños y jóvenes, hacerles que entiendan esto, pero también a los maestros, para que lo puedan aplicar en la pedagogía de cada día. ¿Cuál es el papel del director? El director no va a actuar directamente sobre los niños y los jóvenes en general, a menos de que también sea maestro. Pero el director debe de tener este conocimiento para tomar decisiones estratégicas de cómo orientar y capacitar a los maestros y cómo comunicarse con los padres de familia para lograr esta nueva forma, digamos, de ver la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Las escuelas del futuro no tienen nada que ver con las escuelas a las que nosotros fuimos a la escuela. No son lugares donde vamos a aprender matemáticas y vamos a aprender biología. Ese es un spin-off, esa es una ventaja de ir a la escuela. A la escuela vamos a ir a aprender qué cosas necesito para que yo después pueda aprender bien matemáticas y pueda aprender bien biología y pueda aprender bien física. Y tiene que ver con estos conocimientos de cómo aprende el cerebro. Eso sí no lo sabíamos hace 30 años, porque estos son los beneficios, digamos, de la neurociencia. Y la neurociencia se ha desarrollado en los últimos 30 años, que nos permiten saber que hay cosas que antes pensábamos como mágicas, pues existen ahí en el cerebro, ¿no? Existen claramente en el cerebro, ¿no? Lo que yo te quería comentar hace un momento se relaciona un poco con lo que estás diciendo, porque en la cuestión de la evaluación, tú insistes en decirnos que no hay que evaluar para poner calificaciones, sino justamente evaluar de una manera diferenciada, en la cual como darle cabida a los talentos de cada alumno, vamos a decir. Pero por otro lado, todas las escuelas, por el hecho de estar incorporadas, pues nos encontramos sujetas a esta cuestión numérica en la que hay que rendirle a los papás un número de cómo va su niño en la escuela. ¿Tú crees que hay manera de que, digamos, llevar como un doble estándar y sí, ¿verdad? Se trataría de eso, ¿no? Y mira, de lo que yo hablo es de la evaluación por narrativa y por progreso, más que sumativa, ¿no? Con un número al final de cómo te fue. Y también depende de la etapa del desarrollo de los niños, ¿no? Y de los jóvenes. No es lo mismo la evaluación en preescolar que la evaluación en universidad o en preparatoria, ¿no? La evaluación en preescolar se parece mucho a la evaluación en el doctorado, digamos, ¿no? Por proyectos y ahí vas avanzando ¿no? Y el estudiante de doctorado se pasa 3 o 4, 5, 6 años haciendo una tesis y los directores de tesis y los grandes maestros les dicen esto sí, esto no, esto por acá, esto por allá, ¿no? Y le van diciendo vas bien o vas mal, ¿no? No le ponen ya una calificación, ya cuando el estudiante está haciendo su tesis doctoral, es como lo que está sucediendo aquí abajo en el preescolar, ¿no? Los maestros o las maestras observan cómo van los niños
y hacen una narrativa, una relatoría. Bueno, eso yo creo que es bueno y es una buena práctica, por lo menos hasta el cuarto de primaria o quinto de primaria, y en quinto de primaria y sexto habría que combinar la calificación con la narrativa, ¿no? Vas mejorando acá, vas mejorando en esto y tienes una calificación asociada con eso. Pero yo creo que en los primeros años, y la tendencia mundial es que desaparezcan las calificaciones y solamente sean evaluaciones por progreso, con el objeto de nunca dejar que el alumno llegue al final del ciclo escolar fallando, ¿no? Se hace una evaluación constante para que la escuela, junto con los padres de familia, hagan una intervención temprana con los niños y con los jóvenes para que no fallen al final del ciclo escolar, y buscando que el niño vaya mejorando, ¿no? Observamos esto, hiciste esto. Una maestra, por ejemplo, de preescolar en Finlandia, me decía que ella les pedía unos dibujos a los pequeños al principio del ciclo escolar, y luego les pedía un dibujo sobre un tema similar a la mitad y otro al final. Y ahí claramente se observa la madurez del pequeño, ¿no? Y lo mismo se puede hacer, digamos, en los primeros años de primaria, para no hacer transiciones tan bruscas de preescolar a primaria y luego de primaria a secundaria, sino hacerlas más suaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues si las evaluaciones de preescolar son narrativas y por progreso, tratarlas de hacer así en los primeros años de primaria, y luego empezar, digamos, con los grados o con la evaluación sumativa en los últimos años de primaria, porque así se van a hacer en secundaria, ¿no? Y buscar que haya una suavidad, una transición suave, digamos, entre los diferentes niveles. Y esto me lleva a otro tema, pero que está muy conectado con el tema de por qué las evaluaciones por progreso, para no hacer cambios bruscos, ¿no? Entonces, el quinto y sexto año de primaria deben irse pareciendo un poco a cómo va a ser su educación en secundaria. Y no pasarlos a los niños, por ejemplo, de quinto y sexto de primaria, así de la noche a la mañana, a un entorno de aprendizaje completamente diferente, con 10 maestros, cuando estaban acostumbrados a una sola maestra de clase, o un solo maestro de clase, o dos, y de repente ya cambian a 10 maestros. En el mundo, no solo en México, pero en el mundo, los problemas más fuertes de bullying están en la secundaria. Y lo que dicen los expertos es por ese cambio tan brusco de un ambiente muy controlado, con un salón de clases, niños de primaria, ahora ya eres grande, ya eres de secundaria, y ya no tienes una sola maestra, sino que tienes 10 o 15 maestros. Y eso provoca cambios importantes en la conducta de los niños y de los jóvenes. Entonces, sí, Carmen, si la autoridad educativa te exige que les pongas calificaciones, lleva a un sistema dual y habla con los niños y con los papás, diciéndoles que lo importante es que tanto van progresando. Y procurar y asegurarse que los niños no lleguen al final del ciclo escolar y los tengan que reprobar. O sea, yo sé que existe mucha tendencia a nivel mundial de que no repruebes a los niños y a los jóvenes, y de hecho esa es la tendencia en los países más avanzados en el tema pedagógico, pero tampoco te dicen apruébalos sin que sepan, ¿no? Entonces la solución es una evaluación diagnóstica al principio del ciclo escolar y ver qué necesita este niño para no retrasarse, ¿no? Para seguir. Y si hay problemas de aprendizaje, entonces automáticamente la escuela detona un apoyo de educación especial. Okay. Ahorita que hablabas de la inteligencia,
Bueno, no sé si yo esté equivocada, pero yo sí creo que la lectura nos vuelve más inteligentes, o sea, que el leer y el de estar informado de alguna manera te da herramientas para tomar decisiones más inteligentes. Y me gustó mucho esta noticia que nos diste de que el temor a que los dispositivos electrónicos redujeran la lectura en libros de papel no se había confirmado. ¿Nos puedes platicar acerca de eso? Porque, eh, pues, mm, a mí sí me gustaría saber de qué manera en las escuelas podemos aprovechar ambos sistemas, leer en papel y leer en dispositivos. Sí, no tengo el dato preciso, pero lo que sí sé es que el temor que tenían las casas editoriales en Estados Unidos de que se les iba a bajar sus ventas por la aparición del libro digital fue contrario, ¿no? Aumentaron sus ventas porque la gente compró el digital y además el físico, ¿no? En México ese no es el problema porque la gente no está leyendo digital, ¿no? Hasta ahorita. El mercado de los libros digitales en México todavía es muy pequeño. Lo que aparentemente está sucediendo es versatilidad. El consumidor lector quiere versatilidad. A veces quiere leer en un formato electrónico con su Kindle, ¿no? Y a veces quiere leer en un formato físico con el libro de papel. Entonces, lo que al final del día le estamos dando al consumidor es versatilidad. Lo que sí está ocurriendo es mayor tiempo en las pantallas por parte de niños, jóvenes y adultos. Y no necesariamente ese tiempo en las pantallas es un tiempo educativo. Le estamos quitando tiempo a lo que antes era lectura y ahora es juego o chisme o redes sociales. Y ese sí es un tema importante, es un tema que todavía estamos batallando a nivel pedagógico. La pandemia nos trae a colación el tema que ya era importante, sobre todo a partir del 2007 con la aparición del iPhone, ¿no? En octubre del 2007, que es el tema de la computadora personal en el bolsillo se vuelve un tema de acompañamiento de la vida cotidiana de todos nosotros, y de las pantallas a través de las tabletas, ¿no? Y pantallas en todos lados, sí se convirtió en una pregunta muy importante para la generación de pedagogos y de las escuelas del siglo XXI, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XXI, que es que la digitalización le estaba ganando a la pedagogía. Estábamos perdiendo el tiempo que teníamos con los niños para lecturas o interacción con maestros o interacción con papás a favor de una pantalla. Entonces los niños juegan menos con amigos, interactúan menos con papás, y duermen menos y comen comida más chatarra debido a esto. La gran pregunta es cómo vamos a actualizar nuestra pedagogía para esta realidad imparable del uso de las pantallas. Y en eso estamos. Y la pandemia nos está ayudando. Y nos está ayudando a hacernos conscientes de que debemos usar la pantalla de manera positiva, ¿no? De manera adecuada. Y por eso muchas escuelas, desde antes de la pandemia me tocó ver esto en Finlandia, en el 2019, estaban incluyendo cursos de cómo usar el teléfono y cómo usar la pantalla, tanto para maestros como para estudiantes, ¿no? Antes como una materia introductoria, ¿no? Así como enseñábamos antes a leer y redacción, ahora es cómo utilizar, ¿no? La pantalla y cuáles son los peligros y los beneficios del uso de las pantallas y los peligros del uso excesivo de las pantallas.
Y así como dices que la pandemia nos está ayudando con esto de tener un tiempo más positivo, un uso del tiempo más positivo, ¿crees que podría suceder lo mismo? Cada vez que hablas de los niveles de satisfacción de los mexicanos en contraste a las calificaciones que sacamos en PISA, pues me llama la atención que se menciona esto de que, es que somos un país de gente muy feliz. Resulta que no nos va muy bien en las calificaciones, pero seguimos siendo muy felices, ¿no? Esto a mí me agobia porque dices, bueno, realmente es a la escuela a la que le toca convencer a los papás de que hay otras maneras de ser felices, o nos va a ayudar la pandemia a despertar y a darnos cuenta, pues, que no se puede vivir en la pachanga. ¿Cómo ves esta parte? Bueno, es todo un tema el de la felicidad y de los resultados de aprendizaje y de eso he platicado mucho y he escrito bastante sobre el tema. Yo lo que pienso es que los mexicanos tenemos los mexicanos y latinoamericanos en general, tenemos un concepto equivocado de felicidad. Pensamos que la felicidad es pasarla bien, pero no podemos ser felices, ¿no? Cuando somos pobres, ignorantes, inseguros, y desconfiados, ¿no? Y además segregados. Hay algo raro en nuestro concepto de felicidad. Y yo lo comparo, tengo unas gráficas que tú viste en el curso y que voy obviamente a presentar, donde comparo cómo los países que tienen muy altos resultados en evaluaciones de PISA, por ejemplo en lectura, los mismos estudiantes que participaron en esas pruebas, ¿no?, contestaron un cuestionario sobre felicidad o satisfacción con la vida, y son los que tienen peores resultados en satisfacción con la vida. O sea, son sabios pero infelices, ¿no? En cambio, ¿no?, el grupo de países latinoamericanos que salimos en lugares muy por debajo del promedio de la OCDE, y algunos hasta abajo, ¿no? Hay un par de países de Latinoamérica que están en los peores lugares del mundo, no solo de PISA, sino del mundo PISA, pero salimos muy altos en felicidad. Entonces, ignorantes pero felices, ¿no? Y yo daba el ejemplo de dos países que tienen altos resultados en lectura y en matemáticas y en ciencia, pero también reportan en niveles elevados de satisfacción con la vida, que son Islandia y Finlandia. Y entonces lo que digo es que no son dos variables mutuamente excluyentes, sino que podemos tener las dos. Y la literatura dice, y a lo mejor con esto podemos cerrar, y es contundente, que las personas lectoras y las personas que tienen más años de estudio viven más años de edad, con mejor salud y con más felicidad, ¿no? Y esto parece ser consistente, no importa en qué sistema o régimen político estemos, ¿no? Entonces la lectura y el estudio nos ayuda para una vida longeva, saludable y feliz. Muchas gracias, Eduardo. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, esta parte, yo me quedo con lo positivo de la pandemia, que nos ha ayudado a que los papás le den más valor a estas habilidades no cognitivas, para no mencionar las blandas. También me quedo con la corresponsabilidad que los papás, por lo menos los de nuestras escuelas, en su gran mayoría ya están más conscientes de la necesidad de trabajar en equipo. Y bueno, me lleva a pensar en la normalización de la pandemia en las escuelas. ¿Cómo la ves tú? En ese sentido, y ya para cerrar la última pregunta, ¿cómo aterrizarías la normalización de la pandemia en las escuelas de educación básica? Y si nos quieres compartir detalles de tu próximo taller,
porque creo que esto da para mucho y podemos seguir platicando horas, pero Sí, también no, los compromisos. cada uno de estos temas es materia de un doctorado, ¿no? O sea, es de una tesis doctoral, por supuesto. Yo creo que sí, en el mundo se está normalizando, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir con algo que vamos a convivir durante, pues quizá toda la vida. Es una gripa muy compleja, ¿no? O sea, primero está la gripa normal con una tasa de infección, de contagio y de defunción bajas. Después está la influenza en sus diferentes este, tipos o variaciones que tienen una tasa de infección más alta y una tasa de función también más alta. Y después vienen ahora el corona, ¿no? Que es otro tipo, ¿no? de gripa, pero mucho más contagiosa y con una tasa más elevada de defunción. Pero, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir con ella, con el desarrollo científico de las vacunas y con el desarrollo de los tratamientos que nos van a permitir, ¿no? Con nuevas formas de relacionarnos, siempre y cuando todos las respetemos en higiene y demás, en el regreso a las escuelas. Yo siempre les he dicho que las principales potencias educativas nunca cerraron, ni en la parte más fuerte de la pandemia, ¿no? Y regresaron y solamente cierran cuando tienen a nivel local, a nivel de la escuela, contagios muy importantes. Pero no han cerrado así de manera universal todo el país o todo el estado, en fin. Y yo creo que es el tipo de cosas en el que poco a poco nos tendremos que ir acostumbrando. Ahora, ¿por qué? Porque las ventajas pedagógicas de la presencialidad sobrepasan con mucho a las ventajas pedagógicas de la educación a distancia, ¿no? Ahora, ¿esto quiere decir no a la tecnología? No, por supuesto que no. Bienvenida. De hecho, yo les estoy recomendando a las escuelas que una vez a la semana, perdón, una vez al mes o una semana cada 2 meses o 2 semanas al semestre, aunque no haya condiciones de contagio ni nada, se vayan a la distancia, ¿no? Para que los maestros y los estudiantes y las escuelas no pierdan esa habilidad que ya ganamos, ¿no? De comunicarnos con otro instrumento y que los maestros estén al día, ¿no? En la digitalización. Para eso nos sirvió la pandemia, para forzarnos a tomar un curso de enseñanza y aprendizaje digital. Entonces, aun y cuando ya no tuviésemos condiciones pandémicas o de contagio, o que ya la vacuna funcione al 100%, o que se convierta en algo nada más estacional o que completamente controlado, yo les recomendaría a las escuelas un día cada 15 días o 2 días al mes. Todos nos vamos a la digitalización como para mantenernos activos. Es un instrumento extraordinario, es como cuando aparece la imprenta, ¿no? Y entonces se democratiza, digamos, el uso del libro, ¿no? La tecnología es excelente, es maravillosa, nos permite ahorita tener una conversación de second best, como dirían los economistas. No es lo más óptimo, ¿no? Pero es un second best y es un instrumento extraordinario para trabajar. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que la tecnología sustituye al maestro, ¿no? Eso es completamente equivocado, falso, etc., ¿no? En fin. Gracias, Luz. Pues muchísimas gracias, Eduardo. No sé a ustedes, a mí me encantó este formato, en donde tanto Claudia como Carmen estuvieron haciendo estas preguntas que obviamente se preparó mucho con base a tratar de sacar el mayor de los provechos de
tu tiempo, Eduardo, ¿no? Pero, y estoy seguro que los que nos están escuchando hoy, los que pudieron, ¿no? Quisieran hacer preguntas, pero sabemos que te tienes que ir, y nosotros todavía en una dinámica vamos a aprovechar pues a ver las realidades, ¿no? El haber hecho una encuesta para ver cómo estaba empezando este año después del receso escolar, para ver que las decisiones que tomamos hace una semana o dos, pues ya no son las que estamos tomando hoy, ¿no? Pero, Eduardo, ACOM te agradece infinitamente la cercanía. Sabemos que podemos asistir a tus cursos, a tus seminarios. Mándanos la información, nosotros la replicamos, la comentamos entre todas nuestras escuelas miembro, con el objeto de tenerte más cerca. Yo sé que también en muchos casos pues también atiendes y ves cosas puntuales y conferencias puntuales en cada una de las instituciones de acuerdo a su problemática, ¿no? Pero te lo agradecemos de verdad. Ya nada más para contar así, porque hablábamos sobre Yona, que también ahí está ya descansando, no de ser presidente, pero uno de los primeros acercamientos de ACOM fue contigo, Eduardo, a través de Yona, para invitarte al kickoff, al lanzamiento de ACOM, cuando pegó la pandemia. Entonces, desde ahí tuvimos que cambiar y ver, pero ya pues es la segunda vez que te tenemos en estos formatos, y esperemos que la siguiente vez sea ya en un formato presencial, en donde haya mucho más interacción entre cada uno de nosotros contigo. Muchísimas gracias, Eduardo. Mario, Ludwig, muchísimas gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por estar ahorita en esta tarde platicando ahí, conversando sobre temas extraordinariamente interesantes. Y espero verlos, ¿no? Espero verlos ya sea en alguna interacción puntual, como dices, o en esta serie de 3 conferencias en donde vamos a tocar estos puntos, pero bueno, ya de una manera más al estilo de seminario, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias,